Los 31 objetos perdidos más buscados de la historia. A lo largo de la historia se han perdido grandes tesoros, algunos célebres por su valor monetario y otros por su simbolismo. Entre los primeros están los grandes atracos, algunos perpetrados de manera tan espectacular que han sido llevados a la televisión y al cine. Entre los objetos perdidos de alto valor simbólico se encuentra el sello imperial de China, extraviado después de más de un milenio de uso por los emperadores. Otras pérdidas son de tipo intelectual o espiritual, como la gran biblioteca heredada por el zar Iván el Terrible de su abuela, que se perdió en Moscú después de la muerte del monarca y que se dice que albergaba textos de incalculable valor de la antigüedad clásica. Algunos objetos perdidos están tan ligados a la cultura de los pueblos y son tan sagrados como el Arca de la Alianza, que ni siquiera sería posible ponerles un valor monetario. En este video conoceremos los 31 objetos más buscados de la historia, un entretenido recorrido por la historia del robo y el extravío desde los tiempos bíblicos hasta fechas recientes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La tumba de Gengis Khan. La muerte del Khan más célebre del imperio mongol se produjo el 18 de agosto de 1227 y continúa rodeada de misterio. El hombre responsable de la muerte de tantas personas, que incluso influyó favorablemente en el cambio climático en el siglo XIII, murió en el transcurso de una campaña militar por el río Amarillo, en la actual China, y existen versiones contradictorias sobre su muerte. Una afirma que falleció después de caerse de su caballo mientras cazaba, y Marco Polo sugirió que lo mató una flecha enemiga. El misterio de la forma de muerte se suma al de la ubicación de la tumba. El cadáver del Khan fue llevado a las montañas mongolas de Burkhan Khaldun, donde deseaba ser enterrado y, según él mismo había ordenado, el lugar no fue identificado con ningún mausoleo o lápida para evitar profanaciones. Según una leyenda, los hombres que lo enterraron fueron ejecutados para evitar la divulgación del sitio. Igualmente, se dice que un río fue desviado para cavar la sepultura en el lecho o para que la corriente pasara sobre la tumba, y una manada de 1000 caballos dispersada ayudó a darle apariencia de territorio deshabitado al lugar. Con tantas precauciones, no es de extrañar que, después de casi 800 años, la tumba de Gengis Khan siga siendo uno de los sitios perdidos más importantes de la historia. Número 2. El tesoro de los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios fueron una orden militar y religiosa creada en 1119 para defender Jerusalén y Tierra Santa de sus vecinos musulmanes y proteger a los peregrinos europeos que visitaban los lugares santos del cristianismo. Con el tiempo ganaron influencia y riqueza, y en 1307 el rey Felipe IV de Francia, en connivencia con el Papa Clemente V, exterminó a la mayoría de los miembros de la orden y se apoderó de parte de su tesoro. El papel del Papa en la operación fue la supresión de la orden, acusando a sus integrantes de diferentes delitos, de manera que el rey de Francia pudiera actuar con libertad. Felipe IV estaba fuertemente endeudado y vio en la aniquilación de los templarios la posibilidad de sanear las finanzas de su reino. Sin embargo, parece que desde el punto de vista financiero la operación de exterminio fue un fracaso, ya que la mayor parte del tesoro nunca apareció. Más de 7 siglos después, el tesoro de los templarios sigue siendo un misterio. Número 3. El tesoro de la Noche Triste. En la Noche Triste, entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1520, Hernán Cortés y su ejército español, junto con sus aliados indígenas, fueron expulsados de México Tenochtitlán por los aztecas. Con Moctezuma muerto, Cortés y sus hombres sabían que se encontraban en situación precaria en la ciudad y decidieron huir aprovechando la oscuridad de la noche. El jefe español ordenó empaquetar parte del oro saqueado a los nativos y permitió a sus hombres llevar otra parte como carga personal. Esto provocaría la muerte de muchos soldados, que se sobrecargaron y quedaron más expuestos cuando huían por las calzadas, o que cayeron al agua y no pudieron salir por el sobrepeso. Los españoles esperaban poder escapar en silencio,
pero una anciana india que no podía dormir los descubrió y dio la voz de alarma. La huida discreta se convirtió en fuga desordenada, que le costó la vida a muchos conquistadores e hizo posible la pérdida de buena parte del tesoro de la Noche Triste. Número 4. El Arca de la Alianza. Todo el mundo recuerda En busca del Arca Perdida, la película clásica de Steven Spielberg, en la que el intrépido arqueólogo Indiana Jones vive increíbles aventuras buscando el artefacto. Pero, ¿qué era exactamente el Arca de la Alianza? Según la Biblia, era un cofre de madera recubierto de oro, construido por Moisés siguiendo precisas instrucciones de Dios, en el que se guardaban las tablas de la ley y otros objetos sagrados del judaísmo. Los israelitas llevaron el arca por décadas en su travesía por el desierto, hasta la tierra prometida, y se le atribuyeron prodigios, como haber secado el río Jordán para que el pueblo judío lo atravesara. Se encontraba en Jerusalén, en el Sancta Sanctorum del Templo de Salomón, cuando el rey babilónico Nabucodonosor saqueó y destruyó la ciudad en el año 587 a.C. A partir de ese momento, el Arca de la Alianza desapareció de la historia. Número 5. El sello imperial de China. El sello imperial chino, también llamado sello heredero del reino, era una pieza sagrada de jade, tallada en el año 221 a.C., poco después del establecimiento de la dinastía Qin, que inauguró el imperio chino con la unificación del país. Fue elaborado en jade, material que simbolizaba la belleza interior de los seres humanos en la antigua China. Sirvió como sello imperial durante más de un milenio, siendo considerado el símbolo físico del mandato del cielo. Desapareció hacia el final de la dinastía Tang, a comienzos del siglo X, perdiéndose en la historia. Número 6. Los tesoros mencionados en los rollos de cobre del Mar Muerto. En el extremo norte del Mar Muerto, en Cisjordania, se encuentra el yacimiento arqueológico de Qumran. Es un lugar con muchas cuevas y en una de ellas, un pastor beduino encontró en 1946 los primeros ejemplares de los rollos del Mar Muerto, abriendo el conocimiento humano incontables informaciones sobre la vida en los tiempos bíblicos. Las excavaciones posteriores permitieron completar un acervo de 972 rollos, todos de pergamino y papiro, excepto 2 inusuales de cobre, que posiblemente constituyan las 2 partes de un solo ejemplar. Los rollos de cobre, descubiertos en la cueva número 3 en 1952, se diferencian de los otros no solo por el material constitutivo, sino por el tipo de información que contienen. Estos atípicos rollos mencionan más de 60 lugares en los que presuntamente fueron escondidos tesoros en oro y plata. Sin embargo, las indicaciones sobre la localización fueron escritas para alguien de la época en que fueron elaborados los rollos, hace más de 2000 años, y no para un cazador de tesoros del siglo XXI, por muchos detectores de metales y GPS que tenga. Número 7. La menorá del Segundo Templo de Jerusalén. Una menorá es un candelabro de 7 brazos, descrito en la Biblia hebrea y en otros documentos antiguos, como el utilizado en el tabernáculo y en el Templo de Jerusalén. Ha sido desde la antigüedad un ícono del pueblo judío, tanto en la diáspora como en Israel, y se convirtió en uno de los símbolos oficiales tras la fundación del Estado israelí en 1948. En el Segundo Templo de Jerusalén, construido por los judíos tras retornar de su cautiverio en Babilonia, había una menorá que fue robada por los romanos en el año 70 de la Era Común, cuando Vespasiano y su hijo Tito se apoderaron de la ciudad. La menorá del Segundo Templo fue expuesta en el Templo de la Paz en Roma, pero este inmueble se incendió en el año 191 y el objeto sagrado desapareció, desconociéndose si quedó destruido por las llamas o si fue robado. Procopio menciona que quizá los vándalos la llevaron a Cartago después de saquear Roma en el año 455. Número 8. El cetro de Dagoberto. Dagoberto I fue un rey franco que reinó entre los años 623 y 634, convirtió a París en su capital y fue el primer rey franco enterrado en las tumbas reales de la Basílica de Saint-Denis. Con solo 36 años al momento de su muerte, Dagoberto es considerado el último de los grandes reyes merovingios, habiendo defendido efectivamente su territorio contra las hordas orientales. Tenía un cetro de 56 centímetros de longitud, de oro filigranado y esmaltado, en el que se distinguían 3 partes: la vara, una mano que sostenía el mundo, y la estatua de un ave en la parte superior. Se cree que el cetro fue obra del maestro orfebre Eloi de Noyon,
obispo asceta y consejero del rey, que se distinguió por la atención a los pobres y el rescate de esclavos cautivos, siendo más tarde canonizado como San Eligio. El cetro de Dagoberto pasó a formar parte de las joyas de la corona francesa, como una de sus piezas más antiguas, y estuvo guardado en el tesoro de la Basílica de Saint-Denis hasta 1795, cuando fue robado para no ser visto nunca más. Número 9. Las joyas del rey Juan. A Juan de Inglaterra le encantaba coleccionar platos de oro y joyas. En el año 1216, el monarca se encontraba en campaña militar en Lynn, Norfolk, en una zona pantanosa, y contrajo disentería, por lo que decidió retornar al castillo de Newark para tratarse la enfermedad. Juan viajaba con varios baúles llenos de joyas, incluyendo las coronas heredadas de monarcas anteriores, que hicieron una ruta más corta, pero de mayor peligro, a través de los pantanos. El rey tomó un camino más lento, pero más seguro. El carro del tesoro se perdió en los pantanos y nunca más volvió a saberse de él. El rey murió poco después, el mismo año, en medio de la tristeza por la desaparición de sus cofres repletos de joyas, que contenían uno de los tesoros perdidos más grandes de la historia. Quedó la duda de si el carro se hundió en los pantanos o de si el tesoro fue robado por sus custodios. Número 10. Los jueces justos. Los jueces justos es el nombre del panel inferior del retablo de Gante, pintado por el maestro flamenco Jan van Eyck, o por su hermano Hubert, a comienzos de la década de 1430. El panel estaba expuesto junto con el resto del retablo en la Catedral de San Bavona de Gante, Bélgica, cuando fue robado la noche del 10 de abril de 1934, posiblemente por el belga Arsène Godetier. El panel fue retirado del marco con mucho cuidado, y en el espacio vacío el ladrón dejó una nota con el mensaje en francés, tomado de Alemania por el Tratado de Versalles. Esto aludía al hecho de que el Imperio alemán se había apropiado del retablo durante la Primera Guerra Mundial, llevándolo a Berlín, para después tener que devolverlo en el marco del Tratado de Versalles de la posguerra. El belga Godetier se había autoproclamado como el ladrón y en su lecho de muerte le dijo a su abogado que solo él sabía dónde estaba el panel y que pensaba llevarse el secreto a la tumba. Número 11. El tesoro del holandés Schultz. Dutch Schultz fue un mafioso estadounidense de ascendencia holandesa que hizo fortuna en la época de la Gran Depresión mediante el contrabando y las loterías ilegales. Los negocios de Schultz se vieron amenazados por 2 juicios por evasión fiscal, iniciados en su contra por el fiscal Thomas Dewey. El mafioso pidió autorización a la comisión para matar al fiscal, y al no recibir el permiso, intentó hacerlo de todos modos, por lo que Lucky Luciano ordenó su muerte, que se cumplió cuando el 23 de octubre de 1935 le pegaron un tiro en un restaurante neoyorquino, muriendo al día siguiente. En el mundillo del crimen organizado de Nueva York se difundió la leyenda de que poco antes de ser ejecutado por sus compañeros de la mafia, Schultz enterró $7 millones en dinero en efectivo y bonos, en algún lugar de las montañas Catskill. De ser encontrados en buen estado, estos billetes valdrían más como piezas de colección que como dinero corriente. Número 12. El diamante florentino. Es un diamante de origen indio, actualmente perdido, de color amarillo, con ligeros matices verdosos, tallado en forma de una doble rosa irregular de 9 lados, 126 facetas y un peso de 137,27 quilates. Según se afirma, el duque de Borgoña, Carlos el Temerario, lo llevaba cuando murió en la batalla de Nancy en 1477, y un soldado o un campesino se lo apropió, vendiéndolo por 2 francos, pensando que era de vidrio. Después cayó en manos de Bartolomé Mae, un hombre de Berna, quien lo vendió a los genoveses, pasando más tarde a manos del duque Ludovico Sforza, hasta llegar finalmente al tesoro de la familia Medici en Florencia. El Papa Julio II también ha sido mencionado como uno de los propietarios. De los Medici pasó a los Habsburgo y tras la caída del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, Carlos I de Austria se lo llevó al exilio, siendo robado en 1918 y llevado a Sudamérica. Se cree que en los años 1920 llegó a Estados Unidos, donde fue tallado y vendido. Número 13. La gran campana de Damarsedi. Fundida con 294 toneladas de metales que incluían estaño, cobre, oro y plata, se cree que esta campana, fabricada en 1484, ha sido la más grande que se ha visto en el mundo. Fue hecha por orden del rey Damarsedi
gobernante del territorio de Baja Birmania en la actual Myanmar, y colocada en la pagoda Shwedagon de Dagón. El astrólogo real le propuso al rey posponer su presentación, señalando que no sonaría por una mala alineación de la constelación del cocodrilo. Cuando la campana fue atañida, se dice que producía un sonido desagradable. Fue sacada de la pagoda y llevada corriente abajo por el río Bago, amarrada a un buque, que se hundió junto con la campana. Ha sido intensamente buscada, sin éxito. Número 14. El oro perdido de los incas. Varias leyendas hablan de Paititi, una ciudad inca perdida. Según se afirma, en esta ciudad los antiguos incas escondieron sus tesoros de los españoles durante la conquista del Perú. Gracias a las leyendas que rodean a Paititi y a su ubicación desconocida, la ciudad perdida se ha convertido en equivalente al legendario El Dorado. Según los investigadores, todo lo que se sabe sobre la ciudad dorada es que se encuentra en la Amazonía peruana. Durante su búsqueda, a lo largo de los últimos 6 siglos, fueron encontrados muchos otros asentamientos en los que se halló información que parecía confirmar la existencia de Paititi. Quizás en el futuro pueda aclararse si ambas ciudades realmente existieron, si lo hicieron de manera separada o si eran la misma. Número 15. La Biblioteca de los Zares de Moscú. Se cree que la Biblioteca de los Zares de Moscú, también llamada Biblioteca de Iván el Terrible, ya que desapareció después de la muerte de este monarca, contenía una colección legendaria de libros antiguos. Si bien no existen evidencias irrebatibles de que existiera, continúa siendo un gran desafío para arqueólogos e historiadores, aunque muchos opinan que lo más probable es que fuera destruida por un incendio o una catástrofe parecida. Se afirma que la biblioteca fue formada por Sofía Paleólogo, sobrina del último emperador bizantino, Constantino IX, esposa de Iván III de Rusia y abuela de Iván el Terrible, quien la heredó. Se dice que Sofía llevó los más de 800 libros de Roma a Moscú, incluyendo obras maestras de la antigüedad clásica griega y romana. El zar que mató a bastonazos a su hijo y príncipe heredero habría enriquecido la colección con obras raras de toda Europa. Según la leyenda, el Terrible escondió la biblioteca en algún lugar de Moscú y tras su muerte la ubicación se perdió. Número 16. La Cámara de Ámbar. Símbolo del arte europeo del siglo XVIII, la habitación de ámbar era el orgullo de la familia Romanov. El zar Pedro I el Grande, primer emperador ruso, era conocido por su afición a las curiosidades. Su colección de objetos inusuales y únicos incluía desde embriones humanos, con deformidades, hasta minerales raros, y continúa en exhibición en San Petersburgo, la antigua capital imperial que hizo edificar. Los reyes de toda Europa sabían que la mejor manera de complacer al poderoso monarca ruso era regalándole algo valioso o extraño, y en 1716, Federico Guillermo de Prusia se ganó el favor de Pedro I, obsequiándole una gran cantidad de paneles de ámbar, pan de oro y espejos, suficientes para revestir una amplia habitación. El diseño y construcción estuvo a cargo de los mejores artistas barrocos de la época, y la cámara fue llamada en su momento la octava maravilla del mundo. Fue desmantelada por los alemanes durante la invasión de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, y una de las máximas expresiones del arte barroco desapareció de la historia. Número 17. El Chelenga de Nelson. El cheleng fue una condecoración militar del Imperio Otomano, consistente en un penacho enjollado, con una flor central con hojas y capullos, y rayos orientados hacia arriba. El sultán Selim III otorgó un cheleng a Horatio Nelson, especialmente elaborado en honor del vicealmirante británico, después de derrotar a la flota de Napoleón en la batalla naval del Nilo en 1798. Esta fue la primera vez en la que se concedió un cheleng a una personalidad no otomana. La condecoración de Nelson fue adquirida en 1929 por la Sociedad de Investigaciones Náuticas y colocada en el Museo Marítimo Nacional, de donde fue robada en 1951 por el ladrón George Patatas Chapman, desapareciendo del registro público. Número 18. El cofre real. Fue un gran cofre de madera que contenía 73 valiosos objetos que a lo largo del tiempo habían pertenecido a la realeza polaca, reunidos en 1800 por la princesa y coleccionista de arte Isabela Czartoryska. El tesoro incluía una tabaquera de oro decorada con diamantes del rey Stanislao Augusto Poniatowski, un reloj de oro del rey Augusto II, otro reloj de oro de la reina María Casimire,
un rosario de plata de la reina María Leniczynska y muchos otros objetos de valor. El cofre real pudo sobrevivir a las turbulencias políticas polacas durante el siglo XIX y parte del XX, cambiando de lugar. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, fue trasladado de Cracovia a Sieniawa, donde quedó escondido en un depósito tapiado. Sin embargo, cuando Alemania ocupó Polonia, un alemán que vivía en la ciudad delató el escondite, y los soldados de la Wehrmacht saquearon el cofre y se repartieron el botín. Número 19. El Tesoro de Lima. Entre los siglos XVI y XIX, el Virreinato del Perú y la Iglesia Católica acumularon un cuantioso tesoro en Lima. En 1820, en medio de la Guerra de Independencia, la ciudad peruana estaba muy convulsionada y el virrey decidió enviar las riquezas a México para ponerlas a buen resguardo. Sin embargo, el capitán y la tripulación del Mary Dear, el barco que transportaba la valiosa carga, pasaron de marinos a piratas, mataron a los guardias y sacerdotes que los acompañaban y lanzaron los cuerpos por la borda. Escondieron el tesoro en la isla del Coco, en Costa Rica, en espera de que la situación se calmara, pero nunca pudieron regresar a buscarlo. Los cazadores de tesoros trabajaron afanosamente durante décadas en la isla costarricense, hasta que el gobierno prohibió las búsquedas. Número 20. Las Hermanas Gemelas. Las Hermanas Gemelas fue el nombre dado a dos cañones utilizados por el ejército de Texas durante la Revolución de 1835 a 1836, que terminó con la independencia de facto de los tejanos de la República Centralista de México. Se afirma que las Hermanas Gemelas ganaron la batalla de San Jacinto, enfrentamiento librado el 21 de abril de 1836, que fue el final definitivo de la Revolución de Texas. También se cree que los cañones fueron utilizados durante las invasiones mexicanas de 1842 y en la Guerra Civil estadounidense. Existen varias teorías sobre la desaparición de las Hermanas Gemelas, incluyendo que se hundieron en unas arenas movedizas cerca de la ciudad de Goliad, o que fueron fundidas para fabricar acero. Esta hipótesis es quizá la más probable, ya que cuando los cañones fueron avistados por última vez en 1865, estaban en un patio de chatarra en Houston. Actualmente son llamadas coloquialmente el Santo Grial de Texas. Número 21. La mina perdida del holandés. Todo cazador de tesoros está al tanto de la mina perdida del holandés, presuntamente localizada en algún lugar de las montañas Superstition, cerca de la ciudad de Apache Junction, al este de Phoenix, Arizona. Esta mina de oro perdida fue encontrada por una familia mexicana a comienzos del siglo XIX. Durante años, los mexicanos extrajeron una cantidad no precisada del metal precioso, aunque se supone que fue muy grande, hasta que casi todos murieron a manos de los apaches que dominaban la región. La última persona que supuestamente encontró la mina fue un inmigrante europeo de nombre Jacob Walser, quien escondió parte del tesoro en las montañas, con la ayuda de un socio. Walser murió en 1891, pero antes le dijo la ubicación a un vecino, quien falleció sin haber informado a más nadie sobre la localización. Muchos han intentado, sin éxito, encontrar la mina, que ha sido calificada de lugar maldito, porque varias de las personas que emprendieron la búsqueda nunca regresaron. Número 22. Los huevos de Pascua de los Romanov. Peter Carl Fabergé, un joyero ruso de origen francés, se hizo famoso por la excepcional belleza y calidad de sus trabajos, particularmente los huevos Fabergé. La tradición imperial rusa de los huevos Fabergé comenzó en 1885, cuando el zar Alejandro III encargó un huevo de Pascua decorativo para regalarlo a su esposa María Feodorovna. El huevo de oro blanco parecía un objeto valioso, pero corriente. Sin embargo, guardaba secretos en su interior, una yema dorada que, al modo de las muñecas matrioscas rusas, también se abría para revelar una gallinita de oro con ojos de rubí. Y dentro del ave, una miniatura de oro y diamantes de la corona imperial. A partir de ese momento, Fabergé hizo cada año un huevo para el emperador, tradición que continuó su hijo y sucesor, Nicolás II, quien encargó un total de 44 joyas. Cada huevo vale una fortuna, pero faltan 8, cuyo valor, de ser encontrado, sería aún mayor. Número 23. El tesoro rumano. En realidad, este tesoro no desapareció misteriosamente, sino que se lo apropiaron y no lo han querido devolver. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Rumania envió a la Rusia zarista un tesoro de aproximadamente 120 toneladas de objetos valiosos y reservas de oro,
para protegerlo de las potencias centrales. Sin embargo, después de la Revolución de Octubre y de la toma del poder por los bolcheviques comunistas, el líder ruso Vladimir Lenin retiró a Rusia de la guerra, rompió relaciones con Rumania y confiscó el tesoro. La Unión Soviética mantuvo la confiscación y del tesoro solo fue devuelta una pequeña parte entre 1935, 1956 y 2008, esta última entrega realizada por Rusia tras la extinción de la URSS. Las devoluciones solo han sido gestos de buena voluntad, sin incluir oro y solo por una mínima fracción del valor del tesoro. Número 24. El hombre de Pekín. El descubrimiento del hombre de Pekín desempeñó un rol decisivo en la fundación de la antropología china, fomentando un fructífero intercambio entre la ciencia antropológica occidental y la oriental en las siguientes décadas. El primer fósil encontrado en 1921 en la cueva de Zhoukoudian, un diente, inició una cadena de hallazgos hasta convertir el yacimiento de Homo erectus en el más productivo del mundo. En 1941, los fósiles humanos de Zhoukoudian, con piezas pertenecientes a al menos 40 individuos diferentes, fueron puestos en baúles de madera para que el cuerpo de marines de Estados Unidos los alejara del peligro y posible destrucción en medio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Estaba previsto cargar las cajas en un buque que debía atracar en el puerto de Qinhuangdao para llevar los fósiles a Nueva York, donde serían guardados en el Museo Americano de Historia Natural. Sin embargo, el buque encalló tras un ataque japonés y las cajas se extraviaron en algún lugar entre Pekín y el puerto de embarque. Número 25. El collar Patiala. El collar Patiala fue una joya diseñada y elaborada por Cartier como parte del mayor encargo recibido por la casa francesa, fabricante de artículos de lujo en toda su historia. En 1925, el Maharaja de Patiala pidió a Cartier joyas por valor de 1.000 millones de rupias, equivalentes a 2.700 millones de dólares de 2023, y el collar fue entregado en 1928. La joya constaba de 5 cadenas y un collarín, con un total de 2.930 diamantes, incluyendo uno, como pieza central, con un peso precortado de 428 quilates y de 234,65 quilates en su engaste final. La pieza también tenía otros 7 diamantes de entre 18 y 73 quilates y varios rubíes birmanos. El collar Patiala desapareció del Tesoro Real en 1948 y después solo se han recuperado algunos diamantes, por lo que es de suponer que fue despiezado para la venta. Número 26. La espada del Islam. En 1934, después de crear la Libia italiana, el dictador Benito Mussolini adoptó una política de acercamiento con el Islam, construyendo mezquitas y madrasas, facilitando el viaje de los peregrinos que iban a la Meca e inaugurando una escuela secundaria de cultura islámica en Trípoli. Los dirigentes musulmanes locales que respaldaban la ocupación de Libia por Italia declararon protector del Islam al líder fascista y para simbolizar su alianza le entregaron una espada. El arma pasó a ser conocida como la espada del Islam. Un año después fue inaugurada en Trípoli una estatua ecuestre de Mussolini con la leyenda: a Benito Mussolini, pacificador del pueblo, redentor de la tierra de Libia, la población consciente y las exhibiciones donde brilló la espada del Islam consagran en el signo del lictor una lealtad que desafía el destino. El italiano hizo colocar la espada en un relicario en su residencia de verano de Rocca delle Caminate, pero la pieza desapareció en julio de 1943, cuando la mansión fue saqueada y devastada. Número 27. El oro de Yamashita. Este es el nombre que recibe un presunto y suculento botín reunido por el general japonés Tomoyoki Yamashita, llamado el Tigre de Malasia y el Rommel de la Selva, durante sus campañas en el sudeste asiático, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Supuestamente el tesoro fue escondido en cuevas, complejos subterráneos y túneles en varias ciudades de Filipinas. Aunque algunas versiones señalan que continúa escondido en Filipinas, otras descartan su existencia. Sin embargo, la leyenda ha atraído a los cazadores de tesoros durante las últimas 7 décadas e incluso fue motivo de una demanda judicial radicada en Hawái en 1988, en la que el ciudadano filipino Rogelio Rojas demandó al dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos. Según Rojas, él descubrió una fracción del tesoro, pero fue despojado de la misma por orden de Marcos. Número 28. El tesoro del Aguamaru.
El MV Aguamaru era un transatlántico japonés construido en 1943 por Mitsubishi como barco de pasajeros, antes de ser requisado por la Armada Imperial para ser incorporado a la flota de guerra como embarcación de socorro. En 1945, el Aguamaru navegaba bajo los auspicios de la Cruz Roja, transportando supuestamente suministros vitales para los prisioneros de guerra estadounidenses y aliados bajo custodia de Japón, cuando fue hundido por el submarino estadounidense USS Queenfish, en medio de una confusa situación. De las 2.004 personas ocupantes del Aguamaru, solo sobrevivió una, perdiéndose también un tesoro que se dice que iba a bordo, consistente en oro, diamantes y platino, por valor de más de $5.000 millones. Otras fuentes señalan que el cargamento era de caucho, estaño, plomo y azúcar. Número 29. El atraco de Lufthansa. Fue un robo que tuvo lugar el 11 de diciembre de 1978 en el área de carga de la aerolínea alemana Lufthansa, en el aeropuerto Kennedy de Nueva York. Los ladrones se llevaron $5 millones en efectivo y $875.000 en joyas, equivalentes a $27,6 millones del año 2023. En su momento, fue el robo de efectivo más grande en la historia de Estados Unidos, y nunca se recuperó ni el dinero ni las joyas. Se dijo que el autor intelectual fue James Burke, un asociado de la familia Lucchese, pero nunca resultó acusado. También se comentó que Burke ordenó el asesinato de varios participantes para evitar ser implicado en el atraco y reducir el número de beneficiarios. El único condenado fue Louis Berner, un empleado del aeropuerto que colaboró en la planificación. Número 30. Robo del Museo Isabella Stewart Gardner. En la madrugada del 18 de marzo de 1990, dos hombres vestidos de policía se presentaron en el Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, diciendo que estaban respondiendo a una llamada de alarma. Los supuestos policías encañonaron a los guardias, los ataron y estuvieron saqueando el museo durante una hora, llevándose 13 obras de arte por valor de $500 millones. La sala holandesa fue particularmente devastada, perdiendo pinturas de Rembrandt y de Johannes Vermeer. El caso sigue abierto y ni se han realizado detenciones, ni se ha recuperado ninguna obra. El museo ofreció $10 millones por información que conduzca a la recuperación de las obras, la mayor recompensa prometida por una institución privada. Número 31. El atraco de diamantes de Amberes. Apodado el atraco del siglo, ha sido uno de los robos más espectaculares de la historia y el mayor desfalco de diamantes jamás realizado. Los ladrones cargaron con diamantes sueltos, oro, plata y otras cosas de valor, por un monto estimado en $100 millones. Se efectuó en Amberes, Bélgica, la noche del 15 al 16 de febrero de 2003, y los ladrones vencieron una cerradura con 100 millones de posibles combinaciones, un sensor sísmico, detectores de calor infrarrojos, un radar Doppler y un campo magnético. Además, el edificio contaba con un servicio de seguridad privado y estaba situado en el distrito diamantino de Amberes, una de las zonas de negocios más vigiladas del mundo. La mayoría de los diamantes no se han recuperado. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 31 objetos perdidos más buscados de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.